pues se estén monitoreando para asegurarse que estas continúan como tales, ¿verdad? Y que no se han modificado, porque pues esas propiedades con esos grupos funcionales, pues son las que van a tener el efecto farmacológico. ¿Qué va a pasar si durante el proceso la humedad que generan algunos excipientes al interior de la formulación afecta al fármaco? Bueno, pues la afectación pudiera ser tan fuerte que modifique la estructura del fármaco y entonces, por lo tanto, ¿qué se espera? Que la respuesta farmacológica también se vea modificada. Entonces, se hace la caracterización de las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas del fármaco y el estudio de la influencia que tienen sobre ellas los excipientes y el proceso tecnológico, con el objetivo de generar información útil para la formulación en el desarrollo de una nueva forma de dosificación que sea estable y sea biodisponible. ¿Se entiende o se entiende a medias o qué pasa? No, maestra, sí se... Ok, ustedes con toda confianza, si tienen alguna duda, pues me van preguntando, ¿no? Si no me la sé, bueno, pues la investigo y la volvemos a retomar. Ok, vamos entonces a ver estos aspectos previos a tener en cuenta durante la etapa de preformulación. ¿Y a qué se refiere? Pues a las propiedades farmacodinámicas que están relacionadas con la finalidad terapéutica del tratamiento. Es decir, cuando se está en la etapa de preformulación, ¿verdad? Se debe de pensar a quién va a ir dirigido este futuro medicamento. A una población con un padecimiento agudo o a una población con un padecimiento crónico. Si es agudo, bueno, pues me duele la cabeza, me duele la muela, por ejemplo. ¿Qué quiero? Un efecto inmediato, rápido, que me quite este malestar. Entonces estoy ante ante un proceso agudo. O bien crónico, como es el caso de las personas de la tercera edad o de edad avanzada que tienen ya viven con procesos crónicos degenerativos propios de la edad, ¿no? Y entonces, además, más de uno. Y entonces se ve la necesidad de tomar medicamentos, a veces un medicamento cada 8 horas. Y ese es uno, pero luego toman hasta 5 o 6 al día. Entonces, con el tiempo pues, se aburren, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues botan el medicamento y el tratamiento, ¿no? Adiós tratamiento. Entonces, ¿en qué se debe de pensar en esa situación? Bueno, en un medicamento que tenga una liberación controlada para que tenga un efecto el medicamento durante más tiempo, ¿verdad? En niveles apropiados para llevar a cabo un efecto farmacológico, ¿no? Y estarlo, entre más tiempo permanezca en el organismo, pues menos tomas voy a estar haciendo en un mismo día, ¿no? Entonces, hay que modificar en ese caso la liberación del fármaco, ¿no? Para prolongar su permanencia en el organismo. Entonces, la finalidad terapéutica es importante considerarla. También hay que conocer cuáles son los efectos tóxicos o si se han presentado reacciones adversas. Una vez que se establece la dosis, ¿verdad? Hay que checar todo eso. Pues la frecuencia de administración, ¿verdad? Como les comentaba, y las características farmacocinéticas, que son las que bueno, me van a permitir establecer la dosis adecuada del medicamento. Otro aspecto importante también es la aceptación y comodidad del medicamento. De antemano sabemos que la mayoría de los fármacos tienen un sabor muy salado, un olor muy desagradable, sí, y entonces si se requiere formular formas farmacéuticas que se administren por vía oral, bueno, pues esas tendrán que recubrirse muy bien para enmascarar ese sabor tan desagradable. Por un lado, ese es un aspecto importante siempre a considerar, entonces, ¿qué se utilizan?
pues aditivos relacionados con el color, con el sabor, para enmascarar el olor desagradable. También la forma, el tamaño son muy importantes. Vuelvo nuevamente a la población de la tercera edad. Bueno, en verdad, el color, los diferentes colores que se utilizan en los medicamentos, hay poblaciones en las cuales son una bendición, ¿no? Porque como les digo, toman más de 6 o 7 medicamentos al día y pues bueno, eso de que sean todos blancos, pues limita mucho la identificación. En cambio, cuando le dan variedad de forma o de color, pues ayuda mucho a la identificación, ¿no? Para estos pacientes. Entonces, siempre hay que pensar en que la administración sea cómoda, ¿verdad? Sea aceptada por el paciente. Eso, en verdad, ayuda mucho al cumplimiento de los tratamientos prolongados. Y bueno, el costo cada vez, afortunadamente, se ha ido abatiendo a partir de, pues, la gran cantidad de medicamentos genéricos que ya se encuentran en el mercado y que, bueno, estos han venido pues, a fortalecer, ¿no? Ahora sí que la economía de las personas que pues, quieren estar tomando continuamente medicamentos, ¿no? O sea, de veras que hay una diferencia de precio muy grande entre los medicamentos de patente y los medicamentos genéricos. Entonces, pues también el abatimiento del costo del medicamento es otro punto muy importante. Bueno, ok. Entonces, como les decía, ahorita en la breve introducción que he comentado, bueno, pues hay varios aspectos a considerar en los estudios de preformulación, ¿verdad? Entonces, propiedades farmacodinámicas, como sería la finalidad terapéutica, los efectos tóxicos, las reacciones adversas, las dosis, las características farmacocinéticas y la frecuencia de administración. Hay otras características muy importantes, como les decía, las características de los enfermos a los que se dirige y, por ejemplo, la aceptación y comodidad del medicamento y el costo, pues también es importante considerarlos. Hay otras consideraciones ya netamente fisicoquímicas, como pueden ser la cristalinidad del fármaco, o sea, todas están relacionadas con el fármaco. La cristalinidad, el polimorfismo, el punto de fusión, la solubilidad, la fluidez, la estabilidad y la compresibilidad. Bueno, ok. Entonces, con respecto a las propiedades organolépticas, bueno, es recomendable conocer al fármaco su situación de estabilidad, ¿sí? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué forma? ¿Qué tenuidad? ¿Sí? ¿Qué color? ¿Qué olor? Para que en cuanto se llegue a presentar, por ejemplo, o se produzca una oxidación, pues siempre se observan cambios, ¿verdad? Cambios en la sustancia, por ejemplo, una alteración de color o cambio de color, y bueno, eso sería indicativo ya de que algo le está sucediendo a la molécula. Veíamos, por ejemplo, que en el caso del ácido acetilsalicílico, pues siempre se recomienda que esté almacenado en frascos que estén bien cerrados. ¿Qué le sucede al ácido acetilsalicílico cuando queda en contacto con el oxígeno? Pero pues se hidroliza, ¿no? Y entonces se descompone. Se descompone el ácido acetilsalicílico en ácido salicílico, ¿no? Y entonces, pues, si tú estás cuantificando ácido acetilsalicílico de una sustancia que estuvo expuesta al aire durante un tiempo suficiente para que se hidrolizara, bueno, pues entonces ya no vas a estar cuantificando ácido acetilsalicílico, vas a estar cuantificando ácido salicílico. Entonces sí es bien importante conocerlo en su estado estable, ¿verdad? Bajo las condiciones necesarias que se necesite, o sea, de resguardar. Y bueno, otros aspectos o otras cosas que suceden, pues, bueno, a lo mejor es polvo y luego, cuando nos damos cuenta ya estamos observando crecimiento de cristales, ¿verdad? Y pues bueno, son situaciones que podemos apreciar a simple vista.
Y también se pueden producir, claro que sí, degradación química o también degradación microbiológica. Entonces, incluso en las monografías viene la descripción de cómo es la sustancia, ¿no? Y para que se pueda en un momento dado percibir algún cambio que sería indicativo a lo mejor de una oxidación química, ¿verdad? De una degradación química o microbiológica. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a propiedades organolépticas. Ahora bien, esas propiedades, como todos sabemos, bueno, pues las podemos apreciar gracias a los sentidos de la vista, del olfato, ¿sí? Y que tenemos auditivos, podemos oler, están relacionadas con el olor, color, sabor, textura, tenuidad, ¿sí? Que podemos apreciar a simple vista. Bueno, otro aspecto importante, muy importante, es el tamaño de las partículas y la forma de las partículas. Bien, la mayoría de los fármacos viene como polvo, o sea, son mezclas de polvo, son polvos, ¿sí? Vienen como polvo y los polvos están constituidos por partículas diferentes. Son sistemas de partículas discontinuas que son de comportamiento impredecible y muy influenciable por factores externos. Entonces, la forma de la partícula, pues juega un papel muy importante, está relacionado con la fluidez, por ejemplo, del fármaco, está relacionada, por ejemplo, la forma de la partícula. El tamaño de la partícula está relacionado, por ejemplo, con la solubilidad, ¿sí? Del fármaco. Entonces, vean ustedes cómo, pues sí, el tamaño, la forma de la partícula, pero sobre todo la distribución del tamaño de las partículas, guardan una relación muy estrecha, ¿verdad? Por ejemplo, muchas, está muy relacionada con muchas, ¿cómo les diría? Pues no encuentro ahorita la palabra, pero están muy relacionadas y son responsables de muchos eh, comportamientos del fármaco, ¿no? Entonces, la forma de las partículas de un fármaco puede variar, ¿no? Y como vemos aquí, la forma puede ir desde acicular, esférica, laminar y cristalina. ¿Sí? Y bueno, todo esto, el tamaño y la forma de la partícula, lo podemos estudiar a través del análisis granulométrico y conocer la influencia, por ejemplo, del tamaño de la partícula, de la forma de la partícula y de la distribución del tamaño de las partículas. Por ejemplo, la forma, les decía yo, las formas ideales de los componentes de los polvos, pues se prefiere que sean esféricas, pero casi no es posible. Entonces, casi siempre son aciculares, por ejemplo, y eso es bien importante a la hora que se pone, por ejemplo, la mezcla, los componentes de la formulación se ponen en un mezclador, ¿sí? Y entonces tienen que para que se mezclen y se distribuyan entre todo el sistema, ¿verdad? De manera homogénea, pues necesitan rodar, ¿verdad? Para que puedan integrarse adecuadamente en ese sistema. No sucede así cuando, por ejemplo, las formas son crenadas, porque a la hora de tener contacto se van atorando e impiden que rueden los polvos, ¿no? Entonces, esto lo vuelve más complicado y no es lo adecuado para cuando se requiere que el fármaco esté distribuido en el sistema de manera aleatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conocemos? A través del análisis granulométrico. En el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 1 llevamos a cabo el análisis granulométrico
en donde para una sola sustancia, que puede ser un fármaco o un excipiente o aditivo, hacemos un estudio granulométrico en donde conocemos la distribución de tamaño de las partículas. Para eso se requiere un equipo que afortunadamente tenemos en planta piloto de farmacia y que nos permite hacer el análisis granulométrico. Ahora, el análisis granulométrico no nada más comprende el estudio, ¿verdad?, del conocimiento de la distribución de tamaños, también de la forma, y ahora sí que la manera de poderlo hacer es a través de la observación microscópica. Bueno, eso es en cuanto a tamaño y forma de las partículas. Bien, otro aspecto muy importante, ¿verdad?, es el que presentan muchos fármacos que se encuentran en el comercio. Más del 80% de los fármacos que se encuentran en el comercio presentan polimorfismo. Sí, y bueno, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, todos sabemos que las sustancias o los materiales cristalinos son aquellos materiales sólidos cuyos elementos constitutivos se repiten de manera ordenada y de manera paralela y cuya distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetría. Esa es una característica de la cristalinidad de las sustancias, ¿no? Así, por ejemplo, la propiedad característica y definitoria de las sustancias cristalinas, pues es la periodicidad, ¿sí? Y entonces, cuando los compuestos sólidos, ¿verdad?, que carecen de estructura cristalina, cuando los compuestos carecen de estructura cristalina, bueno, pues entonces se les conoce como sustancias amorfas, ¿sí? Se llaman amorfos. Y las sustancias amorfas son normalmente inestables y tienden a transformarse en cristales o en sustancias cristalinas en un periodo de tiempo más o menos prolongado. Según su cristalinidad, pues las mezclas pueden clasificarse en, por ejemplo, holocristalino, hemicristalino, y la otra opción es hialino. Bueno, el holocristalino, en estas sustancias, todos los componentes que constituyen el sólido son cristalinos. En hemicristalino o hipocristalino, el sólido está constituido por componentes cristalinos y por componentes amorfos. Y el hialino, en la sustancia hialina, todos los componentes del sólido son amorfos. Ahora, ¿cómo es que se producen cómo es que se produce el polimorfismo? Bueno, se pueden originar cambios en la estructura cristalina por cambios en los disolventes que se utilizan cuando se extraen, ¿sí? O cuando se purifican. Entonces, cambios en los disolventes, en la temperatura de enfriamiento, originan redes solvatadas, apareciendo así los polimorfos. Estas entidades químicas son idénticas, ¿sí? Los polimorfos se caracterizan por ser entidades químicamente idénticas, pero que presentan propiedades físico-químicas diferentes, tales como diferente solubilidad, estabilidad, punto de fusión, densidad, flujo y compresibilidad, ¿sí? Entonces, podríamos decir que estas diferencias físico-químicas pueden afectar tanto a los procesos de elaboración de las formas farmacéuticas como a su estabilidad y a las propiedades biofarmacéuticas. Si una sustancia si una sustancia se presenta en dos o más formas cristalinas a una misma temperatura, solo una es estable y las demás son inestables o también se les conoce como metaestables.
Entonces, no hay que perder de vista que las formas amorfas en general son más solubles que las formas cristalinas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que si al trabajar en la elaboración de una forma farmacéutica, pues se trabaja con una forma metaestable, ¿verdad? Con el tiempo y durante el periodo de almacenaje, pues se va a ir transformando o se va a ir produciendo la transición a la forma más estable, pues lo cual puede producir alteraciones en la biodisponibilidad del fármaco y por lo tanto en su eficacia y en su seguridad. Entonces, como les comentaba, esto es muy importante y muy relevante porque, como les comento, muchos medicamentos que se encuentran en el mercado, ¿verdad?, tienen más de un polimorfo, ¿sí? Y entonces, como por lo que les acabo de comentar, sí es muy importante que los estudios que se hagan en preformulación, ¿verdad?, establezcan con exactitud con qué polimorfo el medicamento como producto que se obtiene es estable, es seguro y es eficaz. Y con ese seguir trabajando. Es por este motivo, ¿verdad?, que la norma oficial mexicana 059 pues recomienda que aunque a la empresa fabricante de medicamentos llegue la materia prima bien identificada y embalada con su certificado de análisis, ¿verdad?, el laboratorio de control de la empresa la analice nuevamente con la finalidad de corroborar que realmente si se va a trabajar con un polimorfo de un fármaco, bueno, pues sea el que se requiere, ¿sí? Porque, como les comento, estos son entidades químicas, son entidades que tienen las mismas propiedades químicas, pero lo que cambia son sus propiedades físicas, como cuáles tienen diferente solubilidad, estabilidad, punto de fusión, densidad, flujo y compresibilidad. Por ejemplo, si se tiene que administrar de manera oral una tableta, por ejemplo, una tableta, pues se la toma uno con agua, con un vaso de agua. Entonces, si uno observa antes de tomarse la tableta, la observa uno, pues ve uno que se trata de un compactado, ¿sí? Ya sea de polvos o de gránulos. No sabemos, solamente vemos un compactado de diferente forma y de diferentes colores, ¿no? Entonces, cuando estos son administrados, ¿verdad? Son ingeridos con agua, las tabletas al tener contacto también con los líquidos corporales se van rompiendo, se van estallando, se van desintegrando, porque su finalidad es que en el organismo liberen el fármaco para que al llegar a los jugos del estómago se disuelva y así es como se absorbe o atraviesa las membranas fisiológicas para llegar a la circulación y sea transportada hasta sus receptores donde se va a unir y va a iniciar el efecto farmacológico. Entonces, imagínense ustedes, cloranfenicol tiene dos polimorfos, el polimorfo 1 y el polimorfo 2. Entonces, si me dicen, y si yo sé que el polimorfo 1, ¿verdad?, tiene baja solubilidad, pues va a tener también una baja biodisponibilidad y por lo tanto va a retardar más en llevarse el efecto farmacológico. Polimorfo 2 tiene buena solubilidad, se disuelve rápido en poco tiempo, es biodisponible y, por ejemplo, el efecto farmacológico pues es más rápido, ¿no? Entonces, imagínense si se cambia uno por el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a salir afectado? Pues finalmente la biodisponibilidad del fármaco y el efecto farmacológico. No sé si queda claro para ustedes la importancia de la cristalinidad y el polimorfismo. Sí, maestra. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok, bueno, eso es en cuanto a cristalinidad y polimorfismo. Bien, fíjense que estas son las técnicas analíticas para detectar polimorfismo. Bueno, pues hay técnicas, se puede detectar a través de técnicas microscópicas y también de análisis térmico.
se utiliza mucho la calorimetría diferencial de barrido, por sus siglas en inglés, DSC, y la termogravimetría. La calorimetría diferencial de barrido cuantifica los procesos que sufre una muestra durante su calentamiento, indicando si el proceso es exotérmico o bien es endotérmico. Y la termogravimetría permite cuantificar si las variaciones de masa al calentar una muestra, lo cual pues permite valorar procesos tales como la deshidratación o la descomposición, ¿sí? Así como la estabilidad térmica del fármaco, ¿sí? Entonces, estas son las metodologías más utilizadas. ¿Qué es lo que se obtiene cuando se utiliza, por ejemplo, en el estudio del polimorfismo de un fármaco? Utilizando calorimetría diferencial de barrido, pues se obtienen estos termogramas, ¿sí? Por ejemplo, este termograma, ¿sí? Corresponde a un compuesto que se llama prednisolana, ¿sí? Se llama prednisolana y vean ustedes que está la forma 1, que es anhidra, el hidrato de forma 1, ¿sí? Esta es la misma prednisolona, pero hidratada, y la forma 2. Entonces, aquí se observa el punto de fusión a una determinada temperatura para el mismo compuesto, sí, pero sí cambia si es hidrato o si es anhidro, si es el polimorfo 1, si es el polimorfo 2 o si es el polimorfo, por ejemplo, si fuera el 3, ¿no? Entonces, aquí está otro ejemplo, un análisis de polimorfismo, pero con difracción de rayos X. Para la ampicilina, vemos aquí el amorfo anhidro, vemos la forma trihidratada, el amorfo, la anhidra polimorfo 1 y la anhidra polimorfo 2, ¿sí? Entonces, pero esto es a través de el estudio de la ampicilina con difracción de rayos X. Bueno, con respecto al punto de fusión, bueno, aquí es muy importante, ¿verdad? Es muy importante pues el estudio del punto de fusión porque está relacionada con la pureza del fármaco. Se puede llevar a cabo por técnicas como el método del capilar, la microscopía de platina caliente y la calorimetría diferencial de barrido. ¿Qué es la pureza? Bueno, se puede definir como la ausencia de mezcla con otras sustancias, ¿sí? Con otras sustancias. En general, los fármacos pueden presentar, ¿verdad? Pueden presentar impurezas, que estas pueden ser impurezas inorgánicas, impurezas orgánicas, identificadas o no identificadas, y, por ejemplo, se pueden hallar disolventes residuales, ¿sí? Disolventes residuales. Por ejemplo, para un fármaco, se dice que un fármaco presenta impurezas cuando la sustancia presente, que no es la entidad química definida como el fármaco mismo, ¿verdad? Se detecta por alguna de las metodologías mencionadas. Entonces, en un fármaco, a cualquier sustancia presente que no es la entidad química definida como el fármaco, se le conoce, como el fármaco mismo, se le conoce como impureza. Como sustancias relacionadas, bueno, pues son los compuestos similares al fármaco que pueden generarse durante su proceso de obtención. Y un producto de degradación es toda molécula resultante de un cambio químico en la molécula del fármaco.
producida con el tiempo o por la acción de, por ejemplo, la luz, la temperatura, el pH, agua, o por reacción de un aditivo, o bien provocada por el envase primario, ¿verdad? Y también es conocido como un producto de descomposición, y como les había comentado, bueno, pues esta se puede estudiar a través del punto de fusión, y también utilizando calorimetría diferencial de barrido o bien cromatografía. Bien, también es importante saber que la calidad de los activos y excipientes que componen pues las formas farmacéuticas es un aspecto que es prioritario en su producción. En consecuencia, pues los laboratorios de control de calidad de las empresas farmacéuticas pues están obligados, ¿verdad?, a disponer de metodologías analíticas que les permitan no solamente la identificación y cuantificación de los componentes terapéuticos, sino también para las impurezas relacionadas o no en el orden de trazas. En la industria farmacéutica se debe de trabajar con un porcentaje de impurezas inferior al 2% de manera general, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos cuando revisamos la monografía de una sustancia, ya sea un fármaco o un aditivo, pues vemos que los valores de referencia, ¿verdad? Están relacionados con los valores permitidos, ¿no? Presentes en esa sustancia. Entonces, por ejemplo, no sé si con ustedes ya revisé la monografía del ácido acetilsalicílico, creo que algún grupo ya, y entonces veíamos qué tipo de determinaciones se le hacen al ácido acetilsalicílico, y veíamos que aparte de las pruebas de identidad, ¿verdad?, aparte de las pruebas de solubilidad, bueno, pues también se le hacían, vienen metodologías para determinar impurezas, como los sulfatos, los cloruros, el agua, ¿sí? Y sí, efectivamente, las cantidades permitidas, ¿verdad?, no son mayores al 2%. Bueno, no sé si aquí tengan alguna pregunta. Bueno, otra característica importante, otra característica físico-química importante es la solubilidad, ¿sí? La solubilidad de un fármaco, pues es un parámetro muy importante, puesto que condiciona la velocidad de disolución, la biodisponibilidad y por consiguiente la eficacia terapéutica de este. Nuevamente vuelvo al ejemplo de la tableta. Entonces, nos tomamos la tableta, esa tableta tiene que transitar por el tubo digestivo. Cuando lo hace se va rompiendo, va liberando el principio activo para que se disuelva, ¿verdad?, totalmente y se pueda absorber. ¿Qué sucede si se retarda la desintegración de la tableta? Pues se retarda la disolución, se retarda la absorción y por lo tanto la biodisponibilidad y el efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo hay una estrecha relación entre la solubilidad, la biodisponibilidad y el efecto terapéutico. La solubilidad se corresponde con la máxima cantidad de soluto disuelto en una cantidad dada de solvente a una temperatura fija, y en dicho caso se establece que la solución está saturada. Cabe destacar que tanto si el posible fármaco se va a incluir en forma sólida como en una forma líquida, la disolución es un proceso que siempre se va a llevar a cabo, bien después de la administración, como en el ejemplo, como sucede en el ejemplo que les di de la tableta, ¿verdad?, que la disolución se lleva a cabo después de la administración, bien que se tenga que llevar inmediatamente antes de esta, como por ejemplo en el caso de la fabricación de jarabes, ¿sí? O bien antes de
¿cómo les decía? No, perdón, estoy equivocada. Hay 3 opciones, ¿verdad? La disolución puede ser después de la administración, bien, antes de la administración, como por ejemplo cuando se tiene que disolver una tableta en un vaso de agua y después no las tenemos que tomar, ¿verdad? O bien durante la fabricación, ¿sí? Además, bueno, pues los compuestos con una baja solubilidad, pues suelen presentar una absorción escasa y errática y que afectará directamente a la biodisponibilidad y a la eficacia. Entonces, es por eso que vemos que aquí que la solubilidad pues va a tener implicaciones tecnológicas en la preparación de soluciones y va a tener implicaciones biofarmacéuticas porque está relacionada con la biodisponibilidad y con el efecto terapéutico. Es decir, se retarda la disolución del fármaco, se retarda la biodisponibilidad y se retarda el efecto terapéutico o farmacológico. ¿Alguna pregunta? Bueno, y nada más me voy a quedar en esta diapositiva para comentarles que, bueno, como vemos aquí, hay estudios relacionados con la solubilidad y hay, por ejemplo, factores que influyen en la solubilidad. Bueno, dentro de los factores que influyen en la solubilidad, por ejemplo, vemos el pH, ¿sí? El pH. Entonces, hay que recordar que la mayoría de los fármacos presentan grupos ionizables y suelen presentarse como ácidos o bases débiles que se encuentran parcialmente ionizados, ¿sí? Lo cual afecta a la solubilidad. Un parámetro importante para saber el grado de ionización es el pK. Entonces, el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la forma ionizada entre la concentración de la forma no ionizada. Por encima del pK para ácidos y por debajo para las bases, la solubilidad se puede incrementar en un factor de 10 por cada unidad de pH. Además de forma general, recordemos que solo las formas no ionizadas son susceptibles de absorción a través de las membranas. La solubilidad entonces dependerá de la solubilidad de la forma no ionizada, es decir, independiente del pH del medio, y de la forma ionizada, es decir, dependiente del pH del medio. Y bueno, esto se expresa también a través de una ecuación de solubilidad. La solubilidad se expresa con la letra S mayúscula y esta es igual a la solubilidad de la forma no disociada más la concentración de la forma ionizada, ¿sí? Y bueno, con respecto a la temperatura, ya por último, a la temperatura, bueno, la solubilidad también se ve influenciada por la temperatura, ¿sí? Y esto es debido a que el proceso de disolución puede ser un proceso endotérmico o bien puede ser un proceso exotérmico. En la mayoría de los casos, la disolución es un proceso endotérmico y la solubilidad se incrementa con la temperatura. Pero hay casos, ¿verdad?, en los cuales el proceso es exotérmico y la solubilidad de los solutos disminuirá, dice, con respecto o cuando aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante. De hecho, yo recuerdo que en química inorgánica se hace una práctica en donde se observa la influencia del tamaño de la partícula y la temperatura en la disolución. No sé si ustedes lo hicieron, yo me acuerdo muy bien porque yo di muchos años el laboratorio de química inorgánica en QFB y hacíamos esa práctica, ¿no? Entonces teníamos nuestros tubos de ensayo y teníamos una sustancia que la teníamos desde en forma de cristal, ¿verdad? De diferentes tamaños hasta en polvo.
y entonces le agregábamos agua porque se disolvía en agua y veíamos cómo la disolución era diferente para los diferentes tamaños de partícula. Y hacíamos primero esa observación y luego la sometíamos al calentamiento y veíamos cómo en algunos casos la temperatura ayudaba a la disolución de la sustancia, ¿no? Entonces ahí veíamos claramente cómo la temperatura y el tamaño de la partícula influyen en la disolución. Y bueno, disolución, ¿verdad? O solubilidad de las sustancias, en este caso de los fármacos, es muy importante porque, como les comento, en el caso de las formas farmacéuticas sólidas, como tabletas, como cápsulas, como gránulos, como pellets, ¿verdad? Se requiere ingerir por vía oral con un vasito de agua y bueno, con la finalidad de que cuando transiten por el tracto, por el tubo digestivo, ¿verdad? Se rompan, se desintegren para liberar el fármaco, ¿sí? Y se disuelva para que pueda absorberse a través de las membranas fisiológicas y pase a la circulación sistémica para ser transportado hasta sus receptores, para que se una a ellos y se inicie el efecto farmacológico. Entonces, vean ustedes que en tecnología farmacéutica, a la hora de fabricar, ¿qué hacemos? Bueno, compactar polvos o gránulos para formar la tableta. Pero cuando esta llega al organismo, le pasa lo contrario, se tiene que romper, se tiene que desintegrar para liberar el fármaco. En tecnología farmacéutica se busca proteger al fármaco y planear cómo llegue al organismo, ¿verdad? Y a veces se hace a través de las tabletas o comprimidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, maestra. ¿No? Bueno, o no se entiende o ¿qué pasa? Sí se entendió, maestra. ¿Sí se entiende? Bueno, ok. Ya les comenté de la influencia de la temperatura, de la influencia del pH, y bueno, me voy a quedar aquí para hablar la próxima clase más acerca de la influencia del coeficiente de reparto, ¿sí? Este coeficiente de reparto está relacionado con la lipofilia y está relacionado con, pues, la absorción de los fármacos a través de las membranas fisiológicas. Tomando en cuenta que las membranas están constituidas principalmente por fosfolípidos, proteínas, ¿verdad? Bueno, pues eso hace que los fármacos hidrófobos tengan afinidad por ellos, ¿sí? Y se estén atravesando, pues, con mayor facilidad. Pero hablamos de esto en la próxima clase. Aquí me voy a quedar en esta diapositiva para explicar la influencia del coeficiente de reparto de los fármacos. Chicos, pues los voy a dejar. Les agradezco su comprensión y pues yo ya la semana que entra me pongo ahí al corriente con esta hora que no voy a tener clase. Y ustedes me dicen el viernes si quieren para la fecha programada que viene el plan de estudios el examen o lo cambiamos, no hay ningún problema. Hablando nos podemos entender. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sí,